Shalom, Shalom, bienvenidos a un café con raíces. con aroma a Torah, la nueva sesión de una nueva paracha. Sí, estamos compartiendo la paracha en este periodo de la número 49, que es Kitetse, que significa Cuando salgas. cuando salgas. Nos corresponde revisar la ley número 6, ¿no es cierto? Que está en la porción de la palabra del Señor, Deuteronomios 24, 5 al 13. Comprendemos que Moisés sigue instruyendo a los jóvenes que van a tomar posesión de la tierra. Amén. Amén. Así que vamos a revisar qué es lo que trae para nosotros esta porción de la palabra esta mañana, para lo cual les pedimos que puedan disponer sus corazones. Gracias por el tiempo que se dedican a compartir con nosotros esta hermosa palabra del Señor. Amén. Palabra que Amén. transforma. Veremos qué nos habla hoy nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Oremos. Okay. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, puesto usted nos congrega y dispone todo lo que está alrededor de nosotros y sobre todo nuestra voluntad para poder venir a escuchar tu palabra. Señor, que no haya miramiento de hombres sobre lo que hacemos hoy, sino que realmente respecto a lo que hay detrás de esto, que es la obediencia a usted, Señor, en poder compartir, Señor, de tus principios, de la voluntad de tu corazón para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esto, que podamos meditar en torno a la voluntad de tu corazón y que los dichos de nuestra boca sean conforme a las meditaciones que tú entregaste, Señor, en su tiempo para aquellos que han de ser guiados por ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer la palabra del Señor. La porción es de Deuteronomio 24, del versículo 5 Al 13. al 13. Ujú. Amén. Amén. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo le he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Amén. Amén. Una serie de recomendaciones prácticas Mm. para la vida de santidad. O sea, lo que busca el Señor es entregar instrucciones al pueblo respecto de leyes humanitarias. Sí, claro. Mm. Que claramente guarda relación, ¿no es cierto?, con el amor al prójimo, Así es. como primera instancia. Y hay varias recomendaciones, quizá uno no podrá encontrar que ellas estén muy conectadas entre sí, Mm. pero sí están conectadas con el corazón que Dios demanda de nosotros, Sí, ¿no es de cierto? hacer juicio y misericordia. Claro, yo creo que, como dicen en Mateo 7, es una regla de oro Mm. el hacer con los demás lo que tú quieres que hagan Contigo. contigo. Mm. Por lo Mm. tanto, aquí vemos una serie de recomendaciones prácticas. Muchas veces la palabra la recibimos, la meditamos y lo vemos solamente en el plano natural, o sea, espiritual. Ujú. Pero la verdad que se tiene que establecer en lo que hay en el cielo, aquí En en la la tierra. tierra. Y este compartir que hoy tenemos, hablan en razón de eso. Mire que el Señor aquí nos deja luces claras de qué cosas son importantes para Él que nosotros practiquemos.
Ujú. Entonces, por ejemplo, me encantó esto, el primer versículo, dice, cuando alguno fuere recién casado. ¿Qué significaba recién casado en este contexto del pueblo de Israel para comprenderlo bien? Primero que todo habías tomado compromiso un año antes con el padre de, De la novia. de la novia, ¿no es cierto?, de desposarla, Claro. para lo cual tú te habías preparado, Ujú. te habías preparado. Y para poder recibirla en algún minuto, tenías que colocar tu dote, ¿no es cierto? Y pasaba a ser parte de tu pueblo, de tu tribu en este contexto. Ujú. ¿Y qué significa pueblo, tribu? Tus ritos, tu forma de vida, Ujú. adoptarla. Y ella efectivamente eh, pasa a ser el centro, el propósito de la relación. Son regalonas ustedes del Señor, pues, ¿no es cierto? Claro. En este contexto dice, un año para hacer feliz a la esposa. Sí. ¿Cómo se hace feliz a una esposa? ¿Tú te acuerdas que en las primeras veces que hablamos de compartir la vida juntos, de ser esposos, qué fue lo que tú me pediste? Sí. ¿Qué fue? Dígalo, literalmente. Te dije que quería una casa grande con habitaciones grandes, Amén. un auto 0 kilómetros y 4 hijos. Gloria a Dios, ¿y el Señor lo cumplió? Sí. En perspectiva, amén, gloria a Dios. Claro, son regalonas del Señor. Mire, la conversación era esa. Mm. La conversación era esa. Y yo me acuerdo que le dije, ¿no crees que es muy rápido? Claro. Lo que pasa es que en ese Y yo, entonces, perdón, solo va a traer la sí, connotación, y yo le comentaba, Andreita, pero hay que trabajar, yo no tengo eso ahora. Decía, sí, pero mi padre lo tiene, me decía. claro. Siempre que me ha llevado a desafíos de logros, de buscar gozar el corazón de ella, siempre me ha Mm. declarado eso. Sí, tú no, pero mi papá sí lo tiene, Ujú. ¿no es cierto? Sí. Son como pruebas de fe, nos moviliza, De era el hecho, encuentro. era un anhelo en mi corazón porque en ese entonces ya venía en camino Nachito, me parece. Y Ujú. ya teníamos a Lucito. Los patúos. Claro, y resulta que nuestra casa que teníamos en ese entonces era un departamento donde las habitaciones eran muy pequeñas. Ujú. Entonces ya, y además tenía poquitas habitaciones y veíamos que la familia crecía y no tendríamos donde quedar Claro. cómodos todos ahí. No, pero esa declaración fue en un periodo de noviazgo, cuando empezamos a conversar recién Donde los 4 respecto. hijos sí, pero Sí, desde la claro. casa, habitaciones grandes y todo eso ya era una necesidad porque ya estaba creciendo la familia. Ya, pues entonces, ¿cómo se hace feliz a una esposa? Imagínense que el hebreo tenía un año para tener dedicación exclusiva a estos menesteres. Mm. Y no era solamente, a veces uno piensa en buscar el deleite, sino Mm. que nosotros debemos reconocer que la esposa es el centro del hogar. Ella es quien nos congrega. Mm. La mamá congrega a los hijos, congrega al esposo. Cuando tiene que salir a trabajar a la guerra, ¿dónde retorna uno? Al Al hogar. hogar. De hecho, yo creo fielmente que la esposa es la que coloca la atmósfera del hogar. Por eso hoy día creo que hay una exhortación en esta palabra para los hogares, para las esposas, amantes del Señor, en comprender de que el ambiente espiritual que hay en un hogar depende mucho de ellas. Y sinceramente creo que son un ser espiritualmente habilitado con mayores atributos para este tremendo propósito, porque el Señor incluso declara de que es más importante la familia que ir a la guerra, Mm. comprendiendo, ¿no es cierto?, que está en un periodo de conquista de la tierra, de establecer la nación. Pero claramente no hay nación si la familia no es íntegra, si la familia no está consolidada. Ujú. No hay iglesia tampoco que pueda estar bien establecida si no hay familias sanas, si no hay familias santas. Por eso es un ministerio para cada varón el dedicarse fielmente en el cambio de vida, o sea, declarar el primer año de matrimonio, a consolidar la relación, significa una nación fuerte, una iglesia santa. Ujú. Entonces, es importante que nosotros comprendamos desde esta enseñanza, de esta demanda que el Señor hace
para una sociedad, porque aquí le está hablando de una sociedad que está construyendo algo. Y nosotros vemos hoy día cómo nuestra sociedad actualmente sufre y adolece de estos principios que son tan buenos. Vemos que el Señor, la palabra de Dios, coloca esto en el centro o como principio del establecimiento de una nación. Y nosotros en Chile, ¿qué estamos haciendo hoy? Entonces, Y en meditemos el en mundo esto. en general, porque no solamente en Chile. Sí, claro, claro, pero hay, fíjese, naciones fuertes hoy día que nos dan testimonios importantes de que esto se sigue estableciendo y así van avanzando y no podemos dejar de mirar que indistintamente tengan la fe en el Señor, ellos aplican estos principios y prosperan. Mira el Islam, Mm. ellos hace 40 años atrás declararon de que por el vientre de sus mujeres conquistarían el occidente. Y hoy día nosotros vemos que Italia, Europa en general. Alemania, Europa en general, y hoy día ya casi avanzado Estados Unidos, el Islam Mm. está estableciéndose. El tema está que la justicia que ellos van a implementar va a contravenir lo que Dios ha establecido para su iglesia. Entonces, abandonar este principio, miren lo que trae detrás. Nosotros vemos, por ejemplo, también que los chinos, por ejemplo, ellos los 5 primeros años de cuando se constituye un matrimonio, los abuelos se dedican a criar a sus hijos. ¿Para qué? Para que el matrimonio se pueda consolidar, puedan emprender su proyecto familiar Ujú. financiero y así el hijo no sea estorbo ni para sus finanzas ni sus proyectos de familia. Además, ¿esto qué permite? ¿Cómo son amados los abuelos dentro del hogar? Grandemente, porque son los que financian a los nietos en sus Ujú. primeros 5 años, colegio, alimentación, vestimenta, todo. Mm. Por lo tanto, ¿cómo serán los abuelos amados por la tercera generación? Muy bien, amado. Muy bien amados, por lo tanto, los últimos años de vida, la ancianidad de esta nación es bien respetada, bien honrada. En cambio, nosotros hoy día abandonamos a nuestros ancianos, porque yo creo que también en parte nosotros mismos abandonamos a los nietos. Hoy día nuestra cultura dice que los abuelos tienen que malcriar, Ujú. en vez de criar, en vez de afirmar los conceptos. Claro. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados, ¿no es cierto?, en todo tiempo, en todo nuestro rol, instruir al niño en su camino, Sí. para que cuando sea viejo aún no se aparte de él. Tenemos un llamado como sociedad. Estamos en medio de una sociedad que sufre. ¿Y sufre por qué? Porque adolece. ¿Adolece de qué? De esto que el Señor nos va enseñando. Si me permites también, Ujú. en cuanto a este mandamiento, también habla de de devolver la dignidad en el matrimonio, la integridad en el matrimonio, la importancia del, de, como bien decíamos, de fortalecer el matrimonio en el principio, que cuando justamente se pueden generar más quiebres en la relación matrimonial. Muchos matrimonios hoy en día son desechables, porque la cultura que estamos viviendo hoy día es de lo instantáneo. Y a raíz de que no hay principios firmes y tampoco hay una relación firme que sea más allá de una emoción, de un sentir, y fuera de lo que es el valor del compromiso, efectivamente, sin este año de consolidación del matrimonio, es lo que hoy día vemos por los matrimonios desechables, los divorcios que están a la luz del día y que no hay un valor en el compromiso. Entonces, cuando vemos aquí que el Señor dice que el varón debe de alegrar a su mujer, también en la palabra hebrea es samaj, que es dar gozo. Y veíamos también que esto en ese entonces, en esa época, tenía relación con el traer hijos, traer vida. La prosperidad de un matrimonio, una familia, estaba Y la mujer se enraizada sentía honrada por tener en tener hijos. hijos. De hecho, una mujer que era estéril, ¿no es cierto?, no era valorada en la sociedad, por el contrario. Y se sabía que esta mujer, si en el caso de quedar viuda, iba a quedar ¿cómo se decía? La indefensión Claro, porque social.
indefensión social. Claro, porque el hijo sabía que era también Heredaba. heredaba y también iba a poder darle sustento a su madre, en caso de que falleciera su esposo. Tremendo. Y además en ese entonces todos trabajaban la tierra y por lo tanto el tener muchos hijos significaba una gran bendición de parte del Eterno, de que podían trabajar, de que podían prosperar, porque sus hijos iban a ser preparados también como parte de los trabajadores del mismo campo, la viña que tuviesen, ¿no es cierto? Trabajar para el sustento del hogar. Claro que sí, el Señor dice en su palabra, herencia de Jehová son los hijos de alta estima, el fruto del vientre. Claro. Bienaventurado. ¿No se dice? Son como saetas ágiles en manos de valientes. Claro. Bendito el que llena su aljaba de ellos. No será avergonzada en las puertas de las ciudades. ¿Qué es lo que pasaba en las puertas de las ciudades? Juicio. Juicio. No Entonces, estaba el aquel que era tribunal. atropellado por otro, el que estaba indefenso y que alguno quería abusar de él, podía hacerlo si no tenía una familia grande que lo pudiese defender. Claro. Por lo tanto, iba a tener que estar reclamando justicia. En las puertas de las ciudades era un lugar donde se reunían los ancianos a dirimir los casos que se traían como injusticia. Entonces uno no tendría que andar ni siquiera en eso, porque no cualquiera se iba a meter a una casa donde hubiesen muchos varones dispuestos a defender su hogar, ¿no es cierto? Y así debemos verlo hoy día aún. Nuestras esposas, nuestras mujeres, nuestras hijas tienen que ser protegidas. Nosotros siempre le hemos inculcado a nuestros hijos que, como tenemos 3 varones y una sola mujercita, pero desde pequeñitos, nosotros hemos querido sellar en la frente de nuestros hijos con un decálogo de valórico mínimo, que decimos que los burgos aman a las mujeres, las cuidan y las respetan, de tal manera que se sella en su corazón de nuestros hijos, de que ellos son responsables por provocar el gozo de las mujeres que estén bajo su responsabilidad siempre. ¿No es cierto? Amén. ¿Sabe qué? Está muy bien usted mencionaba, porque cuando uno mira al pueblo de Israel, cómo estaba constituido, lo que usted menciona, está en el ADN de ellos. De hecho, las 12 tribus fueron establecidas por 12 hijos de Jacob, ¿no es cierto? De los cuales Raquel le proveyó, ¿no es cierto?, 2 hijos a Jacob, que eran José y Benjamín. Sin embargo, ella, que tenía su sierva, su esclava, ¿no es cierto?, egipcia, que era Bila, le entregó a su sierva a Jacob y le entregó el vientre, como hoy día podríamos decirlo, el vientre de alquiler. Claro, pero es que en esos años, legalmente hablando, era como de su dama. Era su vientre, Adán y Neftalí, porque era una honra. O sea, imagínate estar dispuesto a que su esposo intimara sexualmente con otra mujer por el valor que tenía el ser madre, el tener herencia. Y Silpa, que era la sierva de Lea, le había entregado 2 hijos también, que era Gad y Aser, ¿verdad? Y Lea, que era la menospreciada, la que no podía conquistar el corazón de su esposo, terminó entregándole 6 hijos. ¿Pero por qué? Porque ella lo que buscaba, ¿no es cierto?, era agradar a su esposo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 4.º hijo. Cuando tomó la determinación de agradar el corazón del Señor. Amén. ¿Y cómo se llamó ese hijo? Judá. Aleluya. Cuando alabó a Dios y dejó de ver al hombre, porque ella lo único que quería era agradar a su esposo. Claro. Entonces, da evidencia a lo que usted mencionaba respecto a la importancia que debe tener la herencia, heredar hijos. Es más, nosotros vemos hoy día que los que no se quieren casar, que son los heterosexuales hoy día, es por privilegiar sus proyectos personales, estableciendo un corazón egoísta. Amor de sí mismo. ¿No es cierto? Amadores de sí mismo. Y esto lo tienes que saber. Si tú no estás dispuesto a tener hijos, si eres un joven que está escuchando esto y estás enlutando el vientre de tu descendencia, tienes que saber que eso no es de Dios. Y te lo tenemos que exhortar hoy. Esta palabra es para ti, jovencita, que también anhelas tus proyectos personales antes que la vida, como esposa, que debiese anhelar que su vientre traiga hijos. Pero también hay otro punto, que si aún teniendo hijos,
También vemos muchos casos que les de abandonan. les abandonan estando incluso ambos en el mismo hogar, o sea, ni Mm. siquiera Huérfanos con son libreta, como le huérfanos llaman. con libreta, claro, Sí. porque el varón y la mujer han salido a emprender sus ideas, sus proyectos personales, A la guerra han ido a la guerra, pero han sin dejado a sus edificar. hijos en el abandono, ya sea por una educación delegada a un ministerio, a la educación gubernamental, Claro, y hoy día, ¿quiénes o quieren ser padres hoy? aquellos que no pueden. Los, los Y, homosexuales. y si no están dentro de los hogares cuidados por terceros, que a veces ni siquiera son familias, sino que son nanas, ¿no es cierto? Personas que se encargan del cuidado de niños. Mm. Pero no estamos haciendo la tarea que también nos entrega el Señor en ese aspecto de que nosotros somos los padres, somos los responsables de instruir a nuestros hijos. Claro. Entonces, Bueno, ¿cómo se hace son feliz más entonces importantes, una esposa? dándole hijos, Dándole hijos, y para eso, cuidándole, primero que todo, también tener su casa, el casado casa quiere, ¿no es claro. cierto? El varón, si se dispone a eso, sus primeros años de matrimonio, va a estar trayendo felicidad a su esposa, porque no va a traer preocupación y no construir castillos en el aire. Pero de hecho, De, si me permiten, perdón, mira, sí. hay un proverbio, el 24-27, Ujú. que hace mención y dice: prepara tus labores fuera y desponlas en tus campos, y después edificarán tu casa, Mm. ¿no es cierto? De hecho, eso justamente iba a mencionar, que al respecto de lo que habíamos visto la Lillán de la semana anterior, nos decía justamente de que también estaba hablando de las condiciones para salir a la guerra, ¿te acuerdas? Y había una Sí, claro. esposa, y una de estas justamente era ella, pero lo decía en el orden. Decía primero aquel que tiene el campo, o la viña, ¿no es cierto? Después decía aquel que tiene casa y no la ha estrenado. Y después finalmente decía aquel que tiene mujer y tampoco la ha tomado por esposa. Entonces hay un orden, pero yo no puedo tener una esposa si primeramente no tengo una tierra O una profesión claro, porque al de final donde sacar implica, frutos. exacto, el trabajo, el esfuerzo. Y también cómo voy a tener esposa o mujer, ¿no es cierto? Si tampoco tengo un lugar, una Una casa casa, un refugio. para habitar. De hecho, el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, dijo: yo me voy al Padre, vuelvo al Padre y voy a preparar morada para ustedes. Mm. ¿Por qué? Porque la costumbre hebrea era que se casaba, se desposaba, ¿no es cierto? Pero no se iba a vivir de inmediato el varón con la dama, sino que volvía la mujer al padre, a su padre, y el varón también volvía a donde el padre a construir casa para su mujer, para su Claro, novia. haciendo la analogía de su esposa, ¿no es Entonces cierto? nuestro Señor Jesucristo dijo lo mismo, dijo cuando Él ascendió, ¿no es cierto?, al cielo, El Él esposo. dijo: yo vuelvo a la casa de mi padre a hacer morada para ustedes, Amén. para cuando Él venga ya a establecer, ¿no es cierto?, su reino aquí y descienda a la Santa Jerusalén. Sí, qué bonito. Y fíjate Ujú. que no iban a la guerra los que estaban en un primer año de matrimonio, al igual que los levitas. Mm. Cuando nosotros veíamos que el número en el capítulo 1 y del versículo 47 al 49 hacía mención de que el pueblo había sido instruido en ser censado cuando estaban Ujú. yendo a la tierra prometida, para ver con cuántos varones sobre 20 años de edad hasta los 50 podían luchar. Sí, Pero el Señor dijo: pero no cuenten con los levitas, claro. ellos no van a la guerra, ellos Ujú. cuidan el templo, el Mishkan y los utensilios para la obra, Los para el servicio servicios, al Señor. claro. Entonces, colocando la analogía, ¿quiénes nos van a la guerra? Aquellos que están sirviendo al Señor y aquellos que están en un ministerio al mismo nivel de importante el primer año de matrimonio. Mm. Entonces, es un sacerdocio, es una dedicación. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No se halla, se edifica Mm. con un sacerdocio santo, dedicándonos a edificar la familia. Amén. Amén. Ujú. Luego cambiamos de tema. Hay varios temas Sí, hay varios en temas esta y porción. vamos a tomar un par de ellos solamente en Mm. virtud del tiempo, aquellos que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El secuestro era una ofensa primordial, Mm. ¿no es cierto? Veíamos, O sea, aquel que secuestraba a alguno de sus hermanos para hacerlo esclavo. sí, eh, aquel que atentaba también con tu fuente de trabajo, de donde viene tu alimento central como familia. Ujú. Por ejemplo, cuando hacía mención que la muela del molino, ni la de arriba ni la de abajo, tendrás que tomar, No tomarás por prenda. no tomar por prenda, porque Claro. eso significa, También esclavizar, po. claro, es quitarle el sustento. Por eso, porque al final
hacerlo esclavo de ti, porque nunca iba a tener cómo devolverte lo que tú le prestaras. Así es. Ujú. Y efectivamente en Éxodo 20, cuando uno mira los primeros, el decálogo, las palabras, los 10 mandamientos que son conocidos popularmente, ¿no es cierto? Hay uno que de ellos dice, no matarás, ¿no es cierto? O no robarás. Mm, Ese no robarás no se trata solamente de lo material. En ese periodo, el no robarás guardaba relación justamente con secuestrar a alguien y esclavizarlo, claro. porque era un bien precioso el esclavo. De hecho, ambos aspectos, o sea, esos dos puntos que mencionaste tienen relación con lo mismo. Solo Ujú. que en el primero, cuando habla de secuestrar, ¿no es cierto? Para secuestrar a un hermano, para esclavizarlo, tenía pena capital, que era Mm. pena de muerte. En el segundo caso dice que si tú le tomabas en prenda parte, ¿no es cierto?, de algo que era el sustento de lo que generaba el trabajo para esta persona, no habla de pena capital, pero sí dice que tendría un juicio severo de parte del mismo Señor, porque este prójimo, ¿no es cierto?, podría orar y por lo tanto, por la oración, llamar a juicio al cual le había hecho esclavo, de alguna manera. Bueno, que justamente Mm, el juicio que uno hace respecto a la condición económica que esté viviendo otro, mm, nos coloca a nosotros en esa condición de un trato no igualitario claro. entre el pobre o el que está pasando un mal tiempo económico y aquel que tiene. Ujú, Y el Señor no nos mandata o nos mandata que nosotros no hagamos acepción de personas. claro. Nuestra forma de mirar al prójimo, tanto con el que tiene como el que no tiene, debe estar en el mismo nivel de honra, Ujú, ¿no es cierto? claro, y ahí hace mencionar otro punto, de que respecto a que tiene relación también con lo mismo, con de tomar en prenda algo, ¿no es cierto?, a nuestro prójimo y no devolvérselo, sino, o sea, devolvérselo, perdón, que no pase la noche, ¿no es cierto?, sin esa prenda y devolvérsela. Porque Mm, de pronto esa prenda, ¿no es cierto?, era algo que en ese entonces se hablaba de una prenda de abrigo, de ropa, ¿no es cierto?, que siendo menesteroso no tuviese algo más que esa ropa y por recibir un préstamo la dejara en prenda, pero que él estaba la obligación, ¿no es cierto?, de devolvérsela antes de que cayera el sol. sí, bueno, de hecho, primero que todo no lo podía tomar si es que él no lo autorizaba, Además, no podía ¿no es entrar a su cierto? No casa. podía entrar a su casa, esperar que lo entregara de buena fe Mm, y en su propia voluntad, claro. declarando, ¿no es cierto?, un principio tan importante Ujú, que el Señor establece que Él eh, ama que uno respete la propiedad privada, mm, indistintamente de la condición en la que se encuentre otro, pero la propiedad privada se respeta. Y también junto con esto el libre albedrío. claro. Estos dos principios súper importantes de reino. Nosotros siempre debemos respetar la propiedad privada, hacer respetar la nuestra y respetar la voluntad del prójimo. Mm, Jamás debemos forzar las cosas por más autoridad que tengamos sobre las deudas de otro que haya adquirido con nosotros respecto a su libertad en su sentir y en su corazón. Es mm, más, nosotros debemos avivar esto. Cada vez que nosotros incluso contratemos a alguien para algún trabajo en nuestra casa, cuando nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, jamás sentirnos superiores en esta práctica, sino que solamente sentirnos bendecidos por el Padre, porque tenemos la oportunidad de ayudar. Y así debemos ver estos principios, respetando la voluntad del prójimo. claro. Entonces, antes que todo debemos entender que no prestamos para hacernos de un bien que anhelamos tener de otros. Y hay veces que por oportunidad algunos acceden a beneficios o a bienes que en condición regular de su esfuerzo no lo obtendrían, Mm, siendo oportunistas, pues, ¿no es cierto? claro. Yo me acuerdo en algún minuto tuve un maestro de la vida del mundo que me decía, todos los días se levanta un gil, me decía, y el que lo encuentra es para él. Y esto determinaba su corazón. Mm. Y él me decía, si un día te levantaste gil y yo te pillo, no te quejes, te voy a perjudicar. Así me lo declaraba. Pero por lo menos era honesto conmigo, me abría su corazón, lo cual me alertaba, a mí me ayudaba a estar atento y yo aprendí mucho de la esclavitud con él.
Pero eso puso el anhelo en mi corazón, puso el anhelo en mi corazón de superarme y de salir de esa esclavitud, de Y aún libertad. así amarlo. Y aún así amarlo, porque de una u otra manera permitió, ¿no es cierto?, que en un minuto, a través de esa esclavitud, vino el anhelo y el clamor en mi vida para poder salir a tierra mejor. Entonces tú no te dejes oprimir por aquellos que no valoran tu corazón, tu esfuerzo, tu trabajo. No dejes que alguien coloque lazo de esclavitud sobre tu vida. Hay personas que son esclavos. La esclavitud moderna hoy día está establecida, está vigente. No somos capaces de valorar la libertad que tenemos en Cristo, por ejemplo, para venir a ser como conviene. ¿Y cómo conviene? Cumpliendo la voluntad del Padre. Él nos lleva a esa oportunidad. La gracia transforma nuestro corazón en agradecimiento y vuelca todo nuestro corazón para poder agradar el corazón del Señor por agradecimiento. No porque esperemos nada a cambio. Amén. De hecho, bueno, en este punto el Señor nos habla de lo que es la restitución y reparación. O sea, porque yo voy a restituir lo que Él me ha entregado a mi prójimo. Y voy también eso Para va reparar. para reparar. Qué bonito. Habla de justicia y misericordia. El principio que veíamos recién del guardarse un año, habla de amor y justicia. Y todo esto, el conjunto de estas leyes, nos lleva a una sociedad más justa y compasiva. Amén. Que es lo que busca el Señor a través de sus mandamientos. En Ezequiel, en el capítulo 18, habla al respecto de el alma que pecare, dice, morirá. ¿Por qué? Porque la persona que estábamos hablando recién, que llevaba a hurtar, ¿no es cierto?, a su hermano, o sea, secuestrarlo, debía morir. Pero también, al fin y al cabo, cualquiera que oprime al prójimo también debía morirse, que no extendía su mano menesterosa. Acá dice en Ezequiel, dice en el capítulo 18, verso 7, dice, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, o sea, aquel hombre que hiciera todas estas cosas, dice, que no prestare interés ni tomare usura, que la maldad retrajere de su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos, para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Señor. Amén. Entonces, el Señor nos manda a hacer todo esto. Si nosotros hiciésemos estas cosas, si nosotros extendiésemos nuestras manos al menesteroso, si no oprimiéramos al menesteroso, al que nos debe, ¿no es cierto? Si no esclavizáramos, si es que devolviéramos su prenda, si es que no cometiéramos robo, que diéramos pan al hambriento, que cubriéramos al desnudo, y todas estas cosas, entonces nosotros viviremos. Qué bonito. Mira, porque tú buscaste al Señor por tu parte en esta paracha, la leímos juntos, oramos juntos, pero hubo un tiempo que nos apartamos para poder cada uno recibir lo que el Señor nos entrega. Y a mí, por mi lado, me entregó en Mateo 25, del 31 al 46, que dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua amado, declarará cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí.
Entonces los justos lo responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos necesitado? Él dice, cuando lo hiciste a mis hermanos más pequeños. Amén. Amén. Pero ojo, que la distinción no es a cualquiera, No. es a los hermanos de Yeshua. ¿Y quiénes son los hermanos de Yeshua? Los que hacen la voluntad del Padre. Los que buscan la voluntad del Padre. Mm. No es cualquiera. Ojo, necesitamos activarnos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber tiempo que va a haber persecución, va a haber tiempo que van a haber afligidos, va a haber tiempo en el cual tendremos que hacer misericordia. Y hay un pueblo que clama, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ser capaces de activar la misericordia. Hay un principio tan importante de la misericordia en estas enseñanzas que el Padre está entregando a su pueblo, que nosotros, si somos hijos, tenemos que recibirlo como si nuestro Padre natural nos estuviese hablando a nosotros. Entonces, imagínate que la misericordia es tan importante que es uno de los pilares correctores del pecado. Dice, el pecado se corrige con verdad y misericordia. No es excluido uno del otro. No. Con justicia y con gracia. ¿No es cierto? Entonces, es más, es como nosotros tenemos que presentarnos para que el Señor se sienta adorado por nosotros, porque Él dice, busca en los verdaderos adoradores, que me adoren en espíritu y en verdad. ¿No es cierto? Y esto hay una sinergia espiritual, porque cuando nosotros practicamos misericordia, dependiendo a quién, es como nosotros nos vamos a prosperar espiritualmente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú haces misericordia al injusto y no a tu hermano que hace la voluntad del Padre, lo más probable es que tú te vuelvas como el injusto. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, ¿de quién? De Saúl, por ejemplo. Él había sido mandatado a exterminar, ¿no es cierto?, a los amalecitas, claro. Amalek. ¿Y él qué hizo? Misericordia con Amalek, que había sido injusto con su claro. Pueblo, con los débiles del pueblo. Entonces. Y además trajo todos los bueyes para hacer sacrificios, o sea, el ganado. Efectivamente, entonces él hizo misericordia con él que no correspondía. Y quiso hacer sacrificios con que no correspondían tampoco. Hacía misericordia con aquel que faltaba a la voluntad del Padre. El que no era hermano. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que después de este acto, David, bueno, ahí él fue desechado, ¿no es cierto? De inmediato. ¿Y David qué fue? Fue levantado como el rey sustituto, ungido de Jehová. Y David empieza a huir porque empieza la persecución de él. Claro. Y él se va a una nación, ¿no es cierto? A un pueblo donde todos eran justos, donde había paz, eran sacerdotes. Y se refugia él ahí. Y viene Saúl con sus generales. Y por el hecho de que ellos le habían hecho bien al justo, vino y los mató a todos. Y ahí refleja, ¿no es cierto? Hay un principio importante de reino. Aquel que hace misericordia del injusto termina haciéndose igual que ellos. Ojo. Hay principios espirituales tremendos que tenemos que ajuntar a nuestra vida. Hay otro punto que se trata acá, que es la lepra. O sea, lo conocemos como la lepra, pero en realidad tiene que ver con un pecado de la murmuración. Porque de hecho aquí mismo... Sarat, en hebreo, ¿no es cierto? Sí, y que tiene que ver con la murmuración que hace Miriam, ¿no es cierto?, sobre Moisés. Le trae recuerdo en realidad de esto al pueblo y dice, y acuérdate, ¿no es cierto?, lo que ocurrió con Miriam en el desierto. Claro, es decir, en medio de todas estas ordenanzas que Moisés le está entregando de amor al prójimo, ¿qué le dice entre medio como de la nada, algo como desconectado de toda esta enseñanza? Viene este remember, o sea, esta advertencia. No te olvides lo que le pasó a Miriam, a la hermana de Moisés, por murmurar. En realidad por atentar, ¿no es cierto?, una rebelión de la autoridad es que, de hecho, que Dios había levantado. Es que tiene relación con los mandamientos, porque cuando dice que no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, también podría ser no murmurarás contra tu prójimo. Entonces, en Santiago 4 dice algo que tiene relación al respecto, dice juzgando al hermano.
Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Amén. Sobre todo en el contexto de lo que pasaba con Miriam, con su hermano, ¿no es cierto? Claro, pero ella estaba Moche, haciendo juicio sobre la mujer que había o tomado. sea, era de algo íntimo. Mm, Sin duda Moisés, que era rudo, que le costaba el habla, decía él, ¿no es mm, cierto? Eh, en Miriam tenía la bendición de que ella tenía una conexión especial con el pueblo. mm, El pueblo, la nación de Israel, amaba mucho a Miriam. Miriam había sido una de las parteras de Egipto, mm, que le había tocado en el periodo que tenía que matar a todos los varones que, por instrucción de Faraón, ella y su mamá habían decidido desobedecer a Faraón claro, por preservación de vida. Entonces, de una otra forma, era como una salvadora también de esa generación, mm, de la cual era parte Moisés. claro. Entonces, sin duda, tener a Miriam a favor de la gestión de Moisés era tener el voto del pueblo también. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin Miriam, y Moisés contaba con ella, la amaba tanto. Ujú, De hecho, una de las malas reacciones que Moisés tuvo cuando golpeó la roca había sido mm, tras el fallecimiento de su de hermana, Miriam, claro. ¿no es cierto? Y lo cual da testimonio de esto. Y es más, cuando sabiendo que ella estaba murmurando y había venido esta situación de lepra o de zarat sobre ella, el que intercedió por ella Fue Moisés. fue el mismo Moisés. Ujú, Pero nosotros debemos pensar que cuando alguien nos abre el corazón en intimidad, ya sea en tu rol de líder espiritual, de amigo, de papá, de pareja, cuando alguien te abre su corazón, es porque te está mostrando el camino a su corazón, es decir, está dando las señales para que tú le puedas amar mejor. Y si en esa relación de intimidad el otro empieza a ventilar tu intimidad, ujú. sin duda va a provocar, ¿no es cierto?, una lepra, pero más que lepra es pobreza, una enfermedad espiritual. Claro. De hecho, es que importante acá es cómo está ligada la murmuración con el juicio, Mm. porque a veces como que uno los separa. Uno dice, el murmurar no necesariamente implica juicio, porque yo puedo hablar No, mal de una persona nomás, es juicio, pero porque tú te colocas en un lugar de superioridad, claro, de autoridad moral sobre otros. claro. Entonces, por eso la recomendación de lo que dice Santiago, ¿no Ujú, es cierto?, a la iglesia naciente, entendiendo que él había sido establecido, ¿no es cierto?, como de otra forma el sacerdote mayor en Jerusalén ujú, para, para ir a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, desde el centro de Jerusalén tenía que buscar la dirección adecuada. claro. Y él hace esta recomendación después justamente de Santiago 3, Ujú, en el el capítulo control de la anterior, donde lengua. él habla del control de la lengua. Exacto. Entonces él habla en este capítulo 4 de Santiago, la amistad con el mundo. Ujú. Entonces está diciendo, no te vas a comportar como hermano Que de tú, Yeshua, como lo ujú, mencioné antes, si es que tienes esta práctica. ujú. No estamos mandatados a juzgar a los demás, No, estamos mandatados a hacer misericordia, porque con ella, junto con la verdad, se corrige el pecado. Pero ¿cómo vas a construir un contexto donde la verdad fluya, donde la verdad se establezca? Hola, mi tesorito, ujú, si es que tú estás apagando constantemente con la murmuración la libertad que los que Dios te ha dado para amar puedan venir en libertad a abrirte el corazón, claro. sin un juicio, sin una crítica, sino que realmente con la oportunidad que tenemos de darles dirección, de mostrarles las consecuencias de los malos Ujú. actos, de exhortarles para edificarles. Claro, y como también veíamos, me parece que la semana anterior, cuando decíamos, ¿no es cierto? Si ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con tu hermano primero. Amén. Hay Entonces, un orden, ¿no es cierto?, ujú, para establecer las cosas. bueno, eso Bueno, es. vamos a cerrar Ujú, ya esta para allá. Nos apasiona reflexionar en esto. Nosotros oh, creemos que
No es en vano el tiempo que dedicamos a la meditación de las ordenanzas del Padre. Al contrario, es vida y es vida abundante. Amén. No somos nada fuera de Él. Por lo tanto, te invitamos a que reconozcamos que llegará un minuto en el cual tendremos que estar frente a nuestro Señor. Quiere Dios que nos llame Amén. como los amados de mi Padre. Y fíjese que lo que mostrábamos recién ahí en Mateo 25, cuando Jesús les declaraba, ¿no es cierto?, que iba a separar a sus ovejas de los cabritos a la derecha. Y lo que le dicen los justos, le dicen, ¿cuándo hicimos esto contigo, Señor? Es decir, no hacemos obras de hombre para querer ganar esa salvación. No. Lo hacemos porque tenemos un corazón corregido por el amor del Padre. Amén. Que nos sorprenda, nos diga, es que esto hiciste. Oh, amén, gloria a Dios. Cuenta. No me di cuenta. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Amén. Por eso nuestro mayor anhelo debe ser amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque si nosotros lo hacemos, como decía ahí en Éxodo 22, dice que aparecerá Jehová, te dirá, yo soy tu libertador que te sacó de Egipto, y transformará nuestro corazón, y vendrá las promesas de su voluntad sobre nuestro corazón para hacer como conviene. Aleluya. Esta es la libertad que nos da el amar al Padre, al amar su palabra, porque si le conocemos a Él y le amamos a Él, vendrá la voluntad a establecerse en nuestras vidas. Amén. Y se cumplirán sus promesas. Así es. Amén. Y somos agradecidos por la libertad que Él nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay que confundirse. Amamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Él es nuestro guía, es nuestro libertador. Amén. Pero Él es el camino al Padre, a quien queremos que gobierne todas las cosas en nuestras vidas. Amén. 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 Bendita su palabra que transforma todo. Amén. 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 Nuestras acciones deben estar alineadas a sus principios divinos. Gloria a Dios. Que son amor, respeto y dignidad a nuestro prójimo. Amén. Aleluya. Y la justicia, no nos olvidemos. La justicia y misericordia. Amén. Y la justicia lo que busca, ¿no es cierto?, es la paz y la prosperidad. Amén. 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 Shalom. Shalom. Dios les bendiga. Gracias a Café con Raíces, con Aroma Torah, que nos da la oportunidad de compartir su palabra. Amén. Shalom.